Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Alejandra. Placer saludarla. Igualmente, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Jane. Doctor, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Javier. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, estimado Luis. Bueno, es así que el lunes 26 de octubre del 2020, exactamente a las 5:15 de la tarde, vamos a iniciar con esta clase respecto al artículo 66 y el desarrollo de los distintos numerales de este artículo constitucional. Para esto, en primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación acerca del deber enviado a la clase pasada, la semana pasada, sobre un numeral predilecto del artículo 66, explicado con ideas por parte de jurisconsultos ecuatorianos y extranjeros. ¿Sí? Voy a requerir la participación de 3 de ustedes para esta retroalimentación. Por favor, Álvaro Álava. Sí. Buenas tardes, Álvaro. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Cuénteme sobre el deber. El deber sobre el artículo 66, pues yo elegí el derecho constitucional a una vida digna en base a la Constitución. Cuénteme Dice sobre ese numeral. Dice que se reconoce y garantiza a las personas que dice que es el numeral 2, el derecho a una vida digna que asegura la salud, la alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Claro. Ajá. Cuénteme un poco sobre estos derechos. ¿Por qué usted considera que son importantes para el desarrollo del summa causae en el Ecuador o del buen vivir en el Ecuador? Bueno, pues algunos de estos derechos que proporciona el derecho a la vida digna son muy necesarios, como el derecho al agua potable, la nutrición y alimentación, ya que algunas personas no tienen los recursos necesarios para poder suministrárselos por sí mismos, ¿no? Exactamente. Muchas gracias por tu intervención, Álvaro. Proseguimos. Me han alzado la mano Alejandra y Fernando. Alejandra, por favor, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Bueno, a mí me pareció interesante el numeral 3 del artículo 66 de la Constitución, el literal A, en donde dice que el derecho a la integridad personal incluye la integridad física, psíquica, moral y sexual. Considero que es muy importante dentro de la vida práctica del abogado, puesto que nos encontramos siempre en la vida diaria con la violencia, con la arbitrariedad de parte de las autoridades públicas, sobre todo en el ámbito penal. Entonces, como fin del Estado es erradicar, eliminar todas las formas de violencia. Además de que en la Constitución, y se concatena perfectamente con este artículo, el habeas corpus, en el artículo 89 de la Constitución, en donde protege y materializa este derecho, en el cual surge como un mecanismo para recuperar la libertad de las personas que han sido detenidas ilegal, arbitrariamente e ilegítimamente. Entonces considero que este artículo es muy importante, fundamental dentro de la vida de los abogados, porque defendemos, ¿no?, a las víctimas de violencia, no solo entre particulares,
sino como una arbitrariedad de parte de las entidades públicas y privadas. Exactamente. Muchas gracias, Alejandra. También tomando el enfoque de la violencia intrafamiliar, lo cual lo vamos a visualizar en el transcurso de la clase. Ahora, Fernando, cuénteme. Compañeros, Buenas tardes, Fernando. analizar el capítulo sexto del artículo 66 del literal numeral 16, que es el derecho a la libertad de contratación. Dice que el derecho al principio de libertad de contratación permite que los particulares decidan a quién contratar, cuál será el objeto del contrato, cómo serán regulados, cómo tendrá la relación contractual e incluso cómo serán solucionados. Nosotros decimos que cualquier contrato que lo hagamos, si yo soy dueño de una empresa, yo puedo contratar con cualquier persona, con cualquier entidad, bajo algunos parámetros, bajo algunas cláusulas que lo hacemos en la notaría, para decir que en este caso, pues nosotros si queremos pavimentar una ciudadela, nos comprometemos a en qué tiempo entregar, cuánta gente ocupar, qué vamos a invertir, cómo vamos a entregar. Entonces esos contratos que lo hacemos, tenemos que garantizar mediante un acta notarizada para que pueda tener luego alguna repercusión jurídica. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de México, dice que el principio de libertades de contratación es de fundamental importancia en el comercio internacional, así como los comerciantes gozan del derecho de decidir libremente a quién ofrecer su mercadería y servicios. Entonces decimos que la contratación se hace entre personas jurídicas como naturales. Hasta ahí, mi doctor. Listo, muchas gracias, Fernando. Por supuesto que es importante la libertad de contratación, lógicamente basado en principios de meritocracia y de enriquecimiento de hoja de vida, ¿no? Ahora, proseguimos ya con esta retroalimentación, entonces a la clase teórica del día de hoy. A la hora de charla magistral, están acostumbrados que estamos a la misma los días lunes, ¿no? Artículo 66, numeral 2, ya que el numeral 1 ya lo revisamos la clase anterior. El numeral 2, el cual trata específicamente sobre el derecho a una vida digna que asegura la salud, alimentación, nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. Veremos las concordancias establecidas en nuestra Constitución de cada uno de estos derechos, ¿no? Tenemos la plena libertad, como ya les manifesté, de derechos aplicables al buen vivir, al summa causae, como los establecidos en el artículo 12 y 13 referente a agua y alimentación, 12 y 13 de nuestra Constitución. A un ambiente sano, tal cual establecen el artículo 14 y 15 de nuestra Constitución. A la educación, en los artículos 26, 27, 28 y 29 de nuestra Constitución. Hábitat y vivienda, en los artículos 30 y 31 de la Carta Magna. También tenemos el derecho a la salud, establecido en el artículo 32, el derecho al trabajo y a la seguridad social, establecido en el artículo 33 y 34, al ocio y al tiempo libre, establecido en el artículo 381 de nuestra Constitución, entre otros derechos incluidos en el régimen del buen vivir. Vale la pena recalcar que según el artículo 340, asimismo de nuestra Constitución, este régimen del buen vivir se manejará acorde al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, un sistema creado por el gobierno que cuenta con distintos sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran la exigibilidad de los derechos, siempre basando su planificación en el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, gracias al Plan Nacional de Desarrollo podemos hacer realidad cada uno de estos derechos, ¿no? O por lo menos se intentará que no se dé tanto la vulneración de cada uno de estos derechos, en teoría al menos. Avanzamos entonces con el numeral 3 del artículo 66 de nuestra Constitución, que refiere a lo siguiente: una vida libre de violencia, integridad física, moral y sexual. En este punto es de vital importancia tomar en cuenta lo establecido en
en la norma penal, en el Código Orgánico Integral Penal, referente a la violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar. ¿Por qué es importante? Se refiere importante porque dicha violencia que se da dentro de la familia se da todos los días, prácticamente a toda hora, entonces es de vital importancia el menoscabo de la misma, buscando la utópica erradicación al menos. Entonces tenemos el artículo 155 de nuestro Código Orgánico Integral Penal que define la violencia. ¿No? Define la violencia contra la mujer y miembros del núcleo intrafamiliar y la divide en tres partes: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Posterior a esto, vemos específicamente el artículo 156 referente a la violencia física contra la mujer. Esta violencia nos establece como concordancia el artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal. Asimismo, manifiesta el artículo 156 que se tomarán las penas previstas en el artículo 152, sin embargo, se añadirá un tercio de la pena por la gravedad de la situación, por la gravedad de darse esta violencia intrafamiliar. Se aplicará el artículo 152 de lesiones únicamente en el caso que la incapacidad sea mayor a 3 días. La incapacidad por parte de la persona afectada sea mayor a 3 días. Cuando sea menor a 3 días, se aplicará el artículo 396 a manera de contravención, únicamente pudiendo establecerse una pena privativa de libertad de 7 a 30 días. Respecto a la violencia psicológica, esto lo vemos también en los artículos 158, si no me equivoco, de nuestro Código Orgánico Integral Penal, y se dará cuando se cause un perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, chantaje, manipulación, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento, control de creencias, decisiones o acciones de cualquier índole. Entonces, respecto al numeral 1 del mismo artículo, si se produce un daño leve en la persona afectada, se dará una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. Sin embargo, si se da un daño moderado que afecte ya sea a los ámbitos laborales, a los ámbitos educativos como es la universidad, en la persona afectada, es decir, que el agresor vaya directamente al colegio o al trabajo a hacer un escándalo a la persona afectada, ¿no? En estos casos se podrá dar un moderado trauma que deberá ser atendido por un profesional en el ámbito de la psicología. Cuando se dé esto, se dará una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, ¿no? En el numeral 3 también afirma que si el daño es severo, que ni con la intervención profesional pueda solucionarse, se dará una pena privativa de libertad de 1 a 3 años, ¿no? Respecto a la violencia sexual establecida en el artículo 158 de nuestro COIP, asimismo, nos percatamos que nos redirige a los delitos de violencia o delitos contra la integridad sexual y reproductiva que se presentan en el Código Orgánico Integral Penal, específicamente desde los artículos 164 hasta el 175. Algunos de estos tipos penales referentes a los delitos contra la integridad sexual son la violación, el acoso, el abuso sexual, el estupro, la inseminación no consentida, entre otros, establecidos en esta normativa. Asimismo, respecto a la afectación o al menoscabo de la integridad, en este caso psicológica, tenemos el acoso laboral. El acoso laboral que se puede dar en este ambiente. También será necesario citar el artículo 46 del Código de Trabajo, que determina el artículo 46 del Código de Trabajo. Define el acoso laboral como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona ejercido de forma reiterada, reiterativa y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo en cualquier momento en contra de una de las partes dentro de una relación laboral o entre trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. Es decir, el acoso laboral no se puede dar únicamente
en los sitios de trabajo, es decir, donde se desarrolla esta actividad, sino también se puede dar, por ejemplo, en una salida entre los jefes y los empleados. Entonces, en esta salida, en esta comida, el jefe amenaza a sus empleados con despedirlo. Entonces, a pesar de no estar en el puesto de trabajo, a pesar de no estar en el lugar donde desarrollen esta actividad, se puede considerar que es un acoso laboral. Lógicamente, todo esto estará sujeto a prueba, ¿no? Estos casos de acoso laboral, en primer lugar, deberán denunciarse ante el inspector de trabajo, quien deberá prestar especial atención si el hostigamiento se produce vulnerando o se da a causa de una vulneración de principios de no discriminación. Es decir, cuando el acoso laboral se rige únicamente a cuestiones de etnia, a cuestiones de raza, a cuestiones de creencias religiosas, a cuestiones de pasado judicial, entre otros, ¿no? Asimismo, la LOCEP establece artículos sobre el acoso laboral referente, obviamente, a los funcionarios públicos. Respecto a las letras C y D del numeral 3 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, tenemos la prohibición de tortura. Esta prohibición de tortura, lógicamente, está concatenada con el tipo penal establecido en el COIP referente a la tortura, la prohibición de tortura, es decir, al artículo 151. Asimismo, a la desaparición forzada, establecida en el tipo penal del artículo 84, respecto también al tipo penal de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, según el artículo 119 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, y cuestiones referentes a la trata de personas, cuestiones de material genético de personas vivas, extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos y fluidos, y turismo para donación o trasplante de órganos, todo esto establecido en el artículo 91 de nuestro COIP. Respecto al numeral 4, tenemos el principio de no discriminación, el principio de igualdad formal y el principio de igualdad material. El principio de no discriminación ha sido nombrado reiterativamente en nuestras clases anteriores y se encuentra en el artículo 11, numeral 2 de nuestra Constitución. Asimismo, será importante erradicar la diferencia entre lo que es la igualdad formal, o también llamada igualdad ante la ley, y la igualdad material, o también llamada igualdad real. Para esto, será necesario manifestar que ambas igualdades comparten el mismo enfoque, sin embargo, sus efectos son diferentes. Así, la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad de trato a destinatarios de la norma jurídica. Sin embargo, la igualdad material no tiene que ver con cuestiones formales, sino con la posición social del individuo al cual va dirigido la norma, a quien va a ser aplicada la ley, con el objetivo de evitar injusticias. Entonces, nos damos cuenta que será diferente la norma para aquellas personas, por ejemplo, que tengan discapacidad o para aquellas personas que han sido marginadas a lo largo de su historia. Según la Corte Constitucional del Ecuador, en su sentencia 362, del 16 de septiembre, CC, caso 0813, guión 13, EP 151116, página 19, párrafo 3, determina que la igualdad material no solo incluye que todas las personas son iguales ante la ley, sino que además las personas que se encuentran en una situación diferente sean tratadas en función de esta diferencia, tal cual sucede o se garantiza con la acción afirmativa establecida en el artículo 11, numeral 2, último apartado. El término acción afirmativa hace referencia a aquellas actuaciones, es decir, medidas legales, administrativas o prácticas dirigidas a reducir o idealmente, utópicamente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente excluidos, como son los afroamericanos, los indígenas, como son también los homosexuales, entre otros sectores que han sido excluidos a lo largo de la historia, con el fin de aumentar su verdadera aportación o su representación en la sociedad, a través de un tratamiento preferencial y de mecanismos de selección expresa encaminado a estos propósitos. Selección expresa podemos manifestar como la obligación que se da a las empresas de contratar a personas con
capacidades reducidas o con discapacidades visual, física, entre otras, y también a la acción afirmativa, como por ejemplo en los concursos de méritos y oposición para elegir fiscales o jueces, donde se dará un puntaje adicional a aquellas personas que formen parte de grupos históricamente marginados, como ya lo manifesté, como pueden ser los afroamericanos, los indígenas, entre otros grupos, ¿no? Lógicamente estará esto sujeto a discreción de, en este caso, el jurado que se encargue de elegir a aquellas personas, ¿no? Veremos entonces el numeral 5 del artículo 66. Entendemos que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho que posee todo ser humano de autodeterminarse, diseñar y dirigir su vida según su voluntad, conforme sus propios propósitos, proyectos de vida, expectativas, intereses y deseos. Entonces entendemos que una persona puede cambiar su sexo, puede cambiar su orientación sexual, puede cambiar su afiliación política las veces que desea, ¿no? Eso no hay ningún problema. Sin embargo, el problema se radica cuando este libre desarrollo de personalidad afecta a los derechos de los demás o afecta al patrimonio público. Ejemplo, una persona que le gusta el rock y transmite su mensaje por medio de redes sociales, transmite su arte por medio de conciertos, etcétera, no tendrá ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando esta persona decide hacer grafitis en la casa de su vecino, o decide hacer grafitis en la iglesia de la ciudad, se representará un problema, ya que en este caso el libre desarrollo de la personalidad está afectando derechos ajenos, ¿no? Está pasando los límites que le otorga la Constitución y el garantismo. Ahora, respecto al numeral 6, podemos visualizar que es la libertad de expresión. La libertad de expresión, la cual tenemos como base legal en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que determina que cada persona será libre de expresarse hasta de mentir, siempre tomando en cuenta que si las aseveraciones vulneran los derechos o los bienes jurídicos, como es la honra de otra persona, podrá la persona afectada acudir a los órganos jurisdiccionales competentes, ¿no? En el caso que desee reclamar su derecho vulnerado. Dentro de la libertad de expresión también está la libertad de prensa, la cual en nuestro país tal vez han sido un poco menoscabada con la ley de comunicación, recordando que la libertad de expresión debe establecerse como un derecho y no como un bien público. Proseguimos entonces con el numeral 7 del artículo 66. Procedemos a leer el mismo. Dice lo siguiente: el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación social a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta en forma inmediata, obligatoria y gratuita en el mismo espacio u horario. En cuanto a esto, podemos manifestar que aquella persona que culpe a otra del cometimiento de un delito sin ningún tipo de fundamento, ni por medio de una interposición de un proceso legal, estará encuadrando en el tipo penal de calumnia establecido en el artículo 182 de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no habrá lugar a responsabilidad penal si el autor de las calumnias se retractare voluntariamente por el mismo medio de comunicación que profirió la falsa interposición o la falsa acusación de aquel delito. Ok, proseguimos. De la misma manera tenemos el artículo 396 del COIP referente a contravenciones de cuarta clase en su numeral 1 que establece una pena privativa de libertad a la persona que por cualquier medio profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra. Lógicamente, la contravención no será punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. Hay que diferenciar. La calumnia se manifiesta como la falsa imposición de un delito, falsa imputación de un delito que da una persona a otra. Mientras tanto, el artículo 396 es referente a los insultos, es referente a las expresiones de deshonra únicamente. Una se encuentra en el artículo 182, lo que es calumnia,
y en el artículo 396 se encontrarán las contravenciones de cuarta clase, ¿no? Ahora, en el numeral 8 se toma en cuenta la libertad de culto. Para esto es importante citar el artículo 1 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que determina que el Ecuador es un Estado laico, es decir, que carece de credo o que no se encuentra sujeto o influido por una religión, ¿no? Tal cual sucedía, por ejemplo, en la época conservadora anterior a Eloy Alfaro, en el cual el Ecuador no era un Estado laico, sino netamente religioso, y las autoridades religiosas se inmiscuían en la parte política. De esto se deviene, por ejemplo, la educación laica, que consiste en que los colegios no enseñen de religiones, ni intenten obligar a sus estudiantes a profesarlas. Asimismo, no se establecerán leyes acerca de la religión. Sin embargo, el Ecuador aún mantiene reminiscencias de normas anteriores, como es el Reglamento de Cultos Religiosos, que data del año 2000. Sin embargo, este reglamento ya prácticamente está derogado tácitamente, es impracticable, ya que en su mayoría nombra la figura de ministro religioso, que anteriormente serían personas que poseían una credencial de acreditación y mantenían cierto poder en la parte política. Ya no existe esta figura, entonces quedará derogada todos los artículos en los cuales se nombre la misma. Y segundo, tenemos que el Código Penal, al cual hace alusión, este reglamento ya fue derogado en su totalidad por el COIP, por lo cual está prácticamente derogado este reglamento de cultos. En Ecuador, las iglesias intentaron preparar y certificar a sus propios ministros, según el artículo 34 del proyecto de la Ley Orgánica de Libertad e Igualdad Religiosa. Sin embargo, dicho proyecto que fue enviado a la Asamblea en el año 2011 no fue aceptado, ya que buscaba brindar una connotación un tanto política a los ministros religiosos, yendo en contra del laicismo pregonado por el artículo 1 de nuestra Constitución. Respecto al numeral 9 y 10 de este artículo 66, nos damos cuenta que se trata acerca de la sexualidad, orientación sexual y la planificación reproductiva, que determina que se consiste en vivir la sexualidad libre de violencia, libre de prejuicios, libre de culpas, y obtener eficazmente información y acceso a métodos anticonceptivos seguros, eficaces, accesibles y aceptables, como pueden ser, por ejemplo, los condones, que durante un tiempo el Ministerio de Salud también se encargó incluso de repartirlos, así como el acceso a información y uso de métodos anticonceptivos de emergencia, como pueden ser, por ejemplo, la pastilla del día después. Proseguimos manifestando que el Estado, en virtud de este derecho y en virtud de normas y políticas públicas, podrá realizar campañas en colegios, medios de comunicación y distintos medios sociales, ¿no? Asimismo, respecto al principio de no discriminación, respecto al principio de la orientación sexual, se manejará el principio de no discriminación a aquellas personas que deseen formar parte o que ya están formando parte de grupos sociales como es el LGBTI. El numeral 11 se encuentra referente al derecho a guardar reservas sobre convicciones. Eso significa que nadie puede obligarnos a declarar si somos de izquierda, si somos de derecha, si somos católicos, si somos protestantes, evangelistas, si somos ateos, entre otras circunstancias. Esto es un derecho personal que tenemos, por lo tanto debe ser respetado en todo momento y lugar, por lo cual nadie nos podrá discriminar por nuestras convicciones y darnos un tratamiento distinto por el simple hecho de pensar de una manera no convencional o por pensar diferente a otra persona, ¿no? Respecto al numeral 12, tenemos el derecho a la objeción de conciencia. Será necesario para describir este derecho citar al filósofo de derecho, ética, política, el español Joseph Ras, quien define a la objeción de conciencia como una violación de derecho en virtud de que a la gente le está moralmente prohibido obedecerlo, ya sea en razón de su carácter general
o porque se extiende a ciertos casos que no debieran ser cubiertos por esa persona. Es decir, cuando una persona no se siente con la experticia necesaria para poder realizar una actividad, podrá negarse a realizar la misma. Asimismo, existirán tres tipos de objeción de conciencia, tres tipos más importantes de objeción de conciencia, como es, en primer lugar, la objeción profesional, que determina que una persona puede rehusarse a formar parte de cualquier manera en una investigación, por ejemplo, referente a la fabricación y comercio de armas de guerra, porque su credo no se lo permite, porque su religión no se lo permite. También tenemos la objeción médica, o también llamada objeción sanitaria, que determina que quien se rehúsa a intervenir en operaciones relacionadas con la interrupción voluntaria de embarazo, esto es el aborto, y también en la eutanasia, ¿no? Por atentar al derecho a la vida, por decirlo de alguna manera. Ese es el pensamiento de aquellas personas que presentan esta objeción sanitaria. Ahora, se plasma una contradicción acerca de qué sucedería, por ejemplo, si se diera el aborto legal, seguro y obligatorio y gratuito en el Ecuador, ¿no? ¿Y qué harían los médicos que forman parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si presentan esta objeción de conciencia? Sería un tema bastante importante para poder debatirlo, ¿no? Como último punto, respecto a la objeción de conciencia, tenemos la objeción al servicio militar, de quien se rehúsa a cumplir aquella conscripción o de intervenir en cualquier guerra o conflicto bélico, de emplear ciertas armas, ¿no? Una perfecta película para poder expresar o para poder explicar de una manera correcta lo que es la objeción de conciencia en el ámbito militar puede ser la película Hasta el último hombre, que es basada en una historia real, donde narra la historia de un soldado llamado Desmond Doss, ¿no? El soldado 2. Lógicamente, esta película narra que él quería defender a su país, quería aportar en la defensa bélica de su país. Sin embargo, él no quería manejar armas en ningún momento. Así fue. Nunca manejó armas ni disparó ni una bala. Sin embargo, salvó a 75 soldados en su rol de enfermero, ¿no? Y bueno, al ejército no le quedó más remedio que aceptar dicha objeción de conciencia. Respecto al numeral 13, tenemos el derecho de asociación, preponderantemente que se rige como la libertad de asociación sindical, que tiene como concordancia el artículo 326 de nuestra Constitución de la República del Ecuador, que textualmente afirma que las personas sin autorización previa por su voluntad podrán crear gremios, podrán crear sindicatos, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse y desafiliarse según su voluntad, libremente, ¿no? Proseguimos. Otra concordancia respecto a la asociación sindical es el artículo 440 del Código de Trabajo. Citamos de la misma manera el artículo 165 referente al estado de excepción en el Ecuador. Se menciona que la única manera que se pueden suspender o limitar ciertos derechos es cuando existe una declaración de estado de excepción. Derechos como son la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, libertad de tránsito, de información, y el derecho que estamos estudiando, el cual es de asociación y reunión. Será cuando se declare el estado de excepción en el país, por el presidente, lógicamente, cuando exista agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural, tal cual se ha dado meses atrás con la pandemia COVID, ¿no? En el numeral 14 tenemos a la libertad de tránsito, que es la facultad que tiene toda persona de movilizarse, de viajar, de moverse de residencia dentro del país, dentro de la República, sin necesidad de carta de seguridad, sin necesidad de pasaporte, sin necesidad de salvoconducto u otro requisito semejante. Lógicamente, cuando no estemos en un estado de excepción. Ahora, cuando se viaja fuera del país, se solicita pasaporte o visa. Sin embargo, no hay que confundirnos. Esto no se constituye como una vulneración de derechos, sino únicamente como una interposición de requisitos, ya que a nadie se le está vulnerando el derecho de viajar. Simplemente le están dando la potestad
para que cumplan aquellos requisitos y que posteriormente pueda otorgársele la visa o el pasaporte. Asimismo, la única manera legal con la cual se puede menoscabar la libertad de tránsito respecto a la salida del país es por medio de un juzgado, tomando en cuenta el artículo 522, numeral 1 de nuestro Código Orgánico Integral Penal, referente a la prohibición de salida del país como medida cautelar y para asegurar la presencia de la persona procesada a audiencia. Esa es la única forma en que se puede menoscabar la libertad de tránsito. Eso ha sido la clase por el día de hoy, la clase teórica. Asimismo, quisiera recordarles que el deber está subido a la plataforma en modo. Será el deber desde el artículo 15 hasta el artículo 25. Un análisis de estos artículos será recibido hasta el miércoles a las 12 de la noche. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta. Perdón, ¿del numeral 15 al 25 o del artículo 15 al 25? Del numeral 15 al 25, el numeral del artículo 66. Sí. Eso sería todo. Quisiera desearles un feliz inicio de semana y agradecerles por la atención prestada. Gracias, mi doctor. Muchas gracias. Melanie, chao, Alejandra. Gracias, Doc. Listo. Gracias, doctor. compañero. Muchas gracias. Hasta luego. Pasen bien, buenas noches con todos, gracias. Hasta luego, Sí. Javier. Hasta luego. Pasen muy Gracias, bien. doctor. Chao, chao, linda noche.